Buen día para todos y todas. Mi nombre es Pilar Ruiz y soy docente de la primer cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el día de hoy abordaremos el teórico de fármacos antivirales. En esta clase tendremos 4 objetivos básicos, los cuales son recordar generalidades de virología, repasar las etapas del ciclo viral, comprender el mecanismo de acción de los fármacos antivirales relacionándolos con este ciclo viral y por último conocer la farmacocinética, efectos adversos y posibles indicaciones de los fármacos. Para comenzar vamos a introducir esta pregunta, ¿qué es un virus?, para recordar ciertos conceptos básicos de virología. Bueno, los virus son microorganismos simples que poseen un tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Este ácido nucleico está asociado a proteínas, junto con las cuales forma el denominado core viral, que a su vez está protegido por una cubierta proteica llamada cápside. Existen algunas familias de virus que poseen otra estructura de composición lipoproteica llamada envoltura. Esta envoltura va a derivar de la membrana de la célula huésped y posee proteínas específicas de unión a receptores de la célula. Recordemos que los virus carecen de maquinaria sintética y energética propia, por lo que la replicación solo se puede realizar en el interior de células del huésped que sean permisivas. El ciclo de replicación viral es un conjunto de eventos que finalmente conducen a una infección viral productiva. Este comienza con la absorción, caracterizada por la unión de las partículas virales con receptores específicos que van a estar presentes en la superficie celular. Luego sobreviene la penetración, en donde el virus debe atravesar la membrana plasmática para posteriormente iniciar su replicación. Luego se da el desnudamiento con la pérdida de la cubierta viral, ya sea la envoltura o la cápside, dependiendo del virus que se trate. Finalmente se continúa con la replicación del genoma y la síntesis de proteínas virales. Y como último paso, se da el ensamblaje y la liberación. Es fundamental que comprendamos cómo un virus invade, se replica y finalmente sale de la célula huésped para después poder entender cómo van a actuar las distintas drogas antivirales. Ahora sí, habiendo repasado el ciclo viral, vamos a estudiar las distintas drogas antivirales en función del momento del ciclo en el cual éstas actúan. Vamos a ver que existen drogas que inhiben la internalización, otras inhiben la replicación viral. Por otra parte tenemos aquellas que inhiben la síntesis proteica y el ensamblado viral, finalmente otras que inhiben la gemación, y también vamos a ver un grupo particular de drogas que tengan una acción de tipo inmunológica. Vamos a comenzar con las drogas que inhiben la internalización. Aquí tenemos un gráfico del virus influenza A, en el cual se destaca una estructura denominada proteína M2. Esta es una proteína de membrana que actúa como un conducto iónico por el cual pasan protones que acidifican a la partícula viral. Esto permite la descapsidación del virus para liberar los segmentos de ribonucleoproteínas al citoplasma y finalmente al núcleo. Existen 2 drogas denominadas amantadina y rimantidina que actúan bloqueando esta proteína M2. Aquí recapitulamos el mecanismo de acción de la amantadina y la rimantidina sobre la proteína M2 y vemos que los mecanismos de resistencia se corresponden a mutaciones justamente en esta proteína. Con respecto a la farmacocinética de estas drogas, son ambas drogas que se administran por vía oral, que presentan cierta unión a proteínas plasmáticas, siendo esta unión mayor en el caso de la amantadina,
con un porcentaje del 67%. Y el primer punto de diferencia farmacocinética que presentan estas drogas es que la amantadina se excreta en gran medida sin metabolizar en la orina. Por lo tanto, va a requerir ajuste de dosis en el caso de los ancianos y pacientes con insuficiencia renal. Por otra parte, la rimantidina depende su eliminación directamente de la función hepática, ya que el fármaco está sujeto a reacciones de fase 1 y fase 2 antes de la excreción renal de sus metabolitos. Dentro de los efectos adversos que podemos mencionar, existen el nerviosismo, aturdimiento, dificultad para concentrarse e insomnio, que suelen ser más frecuentes con amantadina. Asimismo, vamos a ver que también se puede manifestar pérdida del apetito y náuseas. Estas drogas se las considera drogas de categoría C en el embarazo. Continuamos ahora con drogas que inhiben la replicación viral. Para hablar de drogas que inhiben la replicación viral, necesariamente tenemos que mencionar a los análogos nucleosídicos. Ahora, ¿qué son estos análogos nucleosídicos? Estructuralmente son nucleósidos con azúcares o bases modificadas que no están presentes en los ácidos nucleicos. Vamos a ver que son prodrogas que difunden y son posteriormente captadas por células infectadas. Y una vez allí en esta célula son convertidas en análogos nucleósidos trifosfato o ANTP. Estos ANTP son falsos sustratos de las polimerasas que participan en la replicación del virus y van a actuar compitiendo con los sustratos naturales de las mismas. Dentro de los análogos nucleosídicos tenemos un grupo de drogas que son análogos de la guanosina. Aquí podemos mencionar el aciclovir, el valaciclovir, el ganciclovir, el valganciclovir y el famciclovir. Estas drogas van a actuar sobre herpes simplex 1 y 2, virus varicela zoster, citomegalovirus y el herpes humano 6. El ganciclovir alcanza una gran concentración intracelular y permanece allí por más tiempo. Además, es un inhibidor potente de la polimerasa, hecho que podría explicar su mayor actividad contra citomegalovirus y posteriormente también explicaría sus indicaciones para dicho virus. Un detalle muy importante a destacar es que ninguna de estas drogas son capaces de eliminar las formas latentes ganglionares de los herpesvirus. Como explicamos cuando introdujimos el concepto de análogos nucleosídicos, dijimos que estos son prodrogas. Por lo tanto, van a requerir activarse para posteriormente ejercer su efecto farmacológico. Aquí tenemos el ejemplo del aciclovir, que a través de la timidina quinasa, perteneciente al herpesvirus, va a dar origen al monofosfato de aciclovir. Posteriormente va a sufrir otra serie de fosforilaciones, pero estas fosforilaciones se producen por acción de las enzimas de las células hospedadoras. Es así que va a dar origen al difosfato de aciclovir, al trifosfato de aciclovir, que este trifosfato de aciclovir es el análogo de nucleósidos trifosfato, o como dijimos anteriormente, el ANTP. Este va a competir con el trifosfato de desoxiguanosina por la ADN polimerasa. Y posteriormente esto va a significar una inhibición de síntesis del ADN. Vamos a ver que debido a que el aciclovir requiere de esta quinasa viral para la fosforilación inicial, este se va a activar en forma selectiva y su metabolito activo se va a acumular solo en las células que se encuentran infectadas. Para hablar de farmacocinética, vamos a mencionar la farmacocinética del aciclovir. Esta droga se puede administrar por vía oral, pero presenta la particularidad de tener baja biodisponibilidad, entre un 10 a un 30%, y si nosotros deseásemos utilizar una droga de mayor biodisponibilidad,
tenemos la opción de elegir, por ejemplo, el valaciclovir, que tiene una biodisponibilidad del 55 al 70%. El aciclovir también se puede administrar por vía tópica, pero presenta baja absorción, y por vía endovenosa. Tiene una distribución amplia, puede llegar a líquido vesicular, humor acuoso, líquido cefalorraquídeo, pasa a leche materna y atraviesa placenta. El metabolismo ya hemos hablado de los 3 pasos de fosforilación que presenta, y la excreción va a estar dada por filtración glomerular y secreción tubular. Para estudiar los efectos adversos de este grupo, vamos a dividirlos en función de su vía de administración, en efectos adversos de la administración tópica, oral y endovenosa. En relación a la administración tópica, suele presentarse efectos a nivel local caracterizados por irritación y ardor cuando se lo aplica fundamentalmente en lesiones genitales. En relación a la vía oral, pueden haber trastornos gastrointestinales como náuseas y diarrea, erupciones cutáneas, cefalea, insuficiencia renal, la cual esta nefrotoxicidad suele resolverse con la suspensión de la droga y una adecuada hidratación. Puede presentar también neurotoxicidad, caracterizada por alteración del sensorio, temblores, delirio y signos extrapiramidales. Y por último también pueden presentarse trastornos hematológicos, como por ejemplo la trombocitopenia, en el cual este síndrome trombocitopénico hay que destacar que es poco frecuente y que suele ser más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. También puede haber anemia y neutropenia. Con respecto a la neutropenia, cabe destacar que un 15 al 40% de los pacientes tratados con ganciclovir va a desarrollar una neutropenia reversible, que suele ser más frecuente en la segunda semana del tratamiento. En la administración endovenosa puede aparecer flebitis, encefalopatía en un 1% de los pacientes y disfunción renal reversible. Con respecto al embarazo, aciclovir, valaciclovir y famciclovir se los considera fármacos de categoría B y el ganciclovir se los considera de categoría C. Como ejemplo de interacciones farmacodinámicas, podemos mencionar las interacciones que existen con sidobudina, que es una droga utilizada en el tratamiento del HIV. El uso concomitante de sidobudina y aciclovir puede producir somnolencia y letargia. Asimismo, el uso de sidobudina y de ganciclovir aumenta la incidencia y la severidad de mielotoxicidad. También drogas como la anfotericina B, los glicopéptidos, el cisplatino y los aminoglucósidos, al ser drogas nefrotóxicas, pueden llegar a aumentar el riesgo de padecer nefrotoxicidad. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, el probenecid disminuye la eliminación renal de aciclovir y prolonga la vida media del mismo. Por otra parte, el aciclovir puede limitar la excreción renal del metrotexato, llevando a la acumulación de esta última droga. Para finalizar con este grupo, vamos a hablar de las indicaciones más destacadas de los mismos. El principal es el herpes simplex. Cabe destacar que el aciclovir, droga que hemos estado estudiando, es más activo sobre herpes simplex 1 que contra herpes simplex 2. También se puede utilizar para virus varicela zoster, sobre todo en pacientes con un inmunocompromiso, y para retinitis por citomegalovirus en pacientes HIV. Aquí se prefiere utilizar, como bien mencionamos al principio, ganciclovir. Continuando con los análogos nucleosídicos, análogos de la guanosina, debemos mencionar a la ribavirina, que es una droga que inhibe la replicación de una amplia variedad de virus, ADN y ARN de diversas familias, en el cual debemos destacar principalmente al virus de la hepatitis C,
pero también presenta acción sobre influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, virus Junín, antivirus y también tendría actividad sobre HIV. Aún no se ha dilucidado por completo el mecanismo de acción de la ribavirina, pero sin embargo se conocen algunos, como por ejemplo interferir con la síntesis del trifosfato de guanosina, inhibir la ARN polimerasa dependiente del ARN del virus de la hepatitis C, agotar el trifosfato de guanosina y por tanto la síntesis de ácido nucleico, potenciar la mutagénesis viral y además mecanismos a nivel del sistema inmune, como por ejemplo estimular la conversión del fenotipo 2 a 1 de la célula T helper, inducir genes estimulados por interferón y modular la respuesta de los natural killer. En la farmacocinética de la ribavirina podemos mencionar que esta droga se puede administrar por vía oral, endovenosa e inhalatoria. La ribavirina oral se usa para el tratamiento de la infección crónica por hepatitis C. La ribavirina endovenosa se utilizó para tratar la fiebre hemorrágica y la gripe en casos graves. Y la forma inhalatoria se usa para el tratamiento de una variedad amplia de virus respiratorios, incluyendo el virus sincicial respiratorio. Con respecto a la vía oral, presenta una biodisponibilidad de un 45 a un 64% y la absorción puede aumentar con comidas grasas y va a disminuir con el uso concomitante con antiácidos. Tiene una distribución con un volumen de distribución amplio, una unión a proteínas bajas, un metabolismo hepático y una excreción renal, que requiere reajuste de dosis en caso de insuficiencia renal. A los efectos adversos lo vamos a dividir en función de la administración. En la administración inhalatoria puede presentarse irritación conjuntival, erupción cutánea, sibilancias transitorias y deterioro reversible de la función pulmonar. En la administración oral o endovenosa puede aparecer anemia hemolítica reversible, aumento de la bilirrubina y el ácido úrico, y con el uso crónico pueden aparecer cefaleas, letargo, insomnio y alteraciones en el humor. Hay que destacar que esta droga es una droga mutagénica, carcinogénica y embriotóxica. Abordaremos ahora los análogos de nucleótidos, más específicamente a los análogos de la desoxiadenosina 5-monofosfato, como son el tenofovir y el adefovir. Ambos fármacos se utilizan para el tratamiento de la hepatitis B y el tenofovir adicionalmente también se puede utilizar para el tratamiento del HIV. El adefovir inicialmente también fue desarrollado para tratar HIV, pero no obtuvo mucho éxito. Por lo tanto, posteriormente obtuvo la aprobación a dosis menores y menos tóxicas para el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis B. Como mecanismo de acción, estos fármacos son análogos, como dijimos anteriormente, de la desoxiadenosina 5-monofosfato. Se activan por acción de quinasas celulares a la forma de análogos nucleotídicos disfosfato. En esta forma actúan como inhibidores competitivos de la transcriptasa inversa y ponen fin a la elongación de la cadena de ADN. Farmacocinéticamente hablando, estas drogas son muy similares, ya que ambas se administran por vía oral, tienen, en el caso del adefovir, una baja biodisponibilidad cercana al 12%, y el tenofovir tiene una biodisponibilidad un poco más elevada, cercana al 25%, que puede llegar a aumentar con comidas ricas en grasas. Para aumentar la biodisponibilidad, también tenemos la opción del adefovir dipivoxilo, que mejora esta biodisponibilidad hasta un 60%. En relación a la distribución, ambas tienen una baja unión a proteínas plasmáticas, pasan placenta y leche materna. El metabolismo, ya lo mencionamos, es a través de fosforilaciones
y la excreción es a través de filtración glomerular y secreción tubular. Dentro de los efectos adversos, con el Adefovir podemos encontrar la nefrotoxicidad dosis dependiente, cefalea, trastornos gastrointestinales como malestar abdominal, diarrea, puede haber astenia y hay que recordar que es un fármaco mutagénico y embriotóxico. Por otra parte, el tenofovir también puede producir molestias gastrointestinales como náuseas, diarrea, vómitos, y esto se debe a que la droga se formula con lactosa. Entonces, estos efectos van a ocurrir más a menudo en personas que tengan intolerancia a la lactosa. Al igual que la Adefovir, también puede producir cefalea y astenia y puede presentarse una tubulopatía renal proximal, que causa pérdida excesiva de fosfato y calcio a nivel renal y también defectos en la hidroxilación de la vitamina D. En relación a la resistencia, el tenofovir no se ha asociado con el desarrollo de resistencia cuando se usa como monoterapia para el tratamiento de hepatitis B. En cambio, el Adefovir sí ha reportado resistencia en aproximadamente el 29% de los pacientes luego de 5 años de tratamiento. Este desarrollo de resistencia también puede significar un riesgo de descompensación hepática. Por lo tanto, quedémonos como conclusión que debido a su seguridad, su eficacia y perfil de resistencia, el tenofovir es el preferido para el tratamiento de la hepatitis B. Existen fármacos que son inhibidores de la replicación que no son ni análogos nucleosídicos ni nucleotídicos, como es el caso del Foscarnet. Este fármaco presenta en su espectro varios virus, de los cuales vamos a destacar el virus herpes simplex, varicela zoster y citomegalovirus. En infecciones mucocutáneas por herpes simplex que son resistentes al aciclovir, se comprobó que dosis bajas de Foscarnet se asocian con una cicatrización completa de estas lesiones en 3/4 partes de los pacientes. Por otra parte, puede ser eficaz para infecciones por varicela zoster que son resistentes al aciclovir. Asimismo, por vía endovenosa se lo utiliza como el tratamiento de retinitis por citomegalovirus, incluidas aquellas infecciones resistentes al ganciclovir. Como mecanismo de acción, el Foscarnet es un análogo del pirofosfato inorgánico. Este inhibe a la ADN polimerasa, la polimerasa de ARN y a la transcriptasa inversa del HIV, y no requiere activación por fosforilación. Va a bloquear el sitio de unión del pirofosfato a estas enzimas y además inhibe la degradación del pirofosfato a partir de trifosfatos de desoxinucleótidos. En cuanto a su farmacocinética, el Foscarnet se encuentra disponible solo en presentación endovenosa, ya que presenta una biodisponibilidad oral deficiente y presenta alto grado de intolerancia gastrointestinal. Por eso, la vía oral no es una vía de elección. Tiene una distribución con una unión baja a proteínas plasmáticas cercana a un 15%. Pasa barrera hematoencefálica, humor vítreo y placenta. Tiene un metabolismo escaso y se excreta por vía renal prácticamente sin cambios. Cabe destacar que la vida media de esta droga es de 3 a 7 horas, pero debido a que puede depositarse en hueso, esta vida media puede aumentar y llegar a ser de varios meses. Dentro de los efectos adversos hay que destacar primeramente la nefrotoxicidad. Un 50% de los pacientes que están en tratamiento con Foscarnet muestran incrementos de la creatinina que se normalizan con la suspensión de la droga. Esta nefrotoxicidad puede aumentar su incidencia con el uso concomitante de otras drogas nefrotóxicas. También pueden haber trastornos tales como hipocalcemia o hipercalcemia e hipofosfatemia o hiperfosfatemia. Puede presentarse anemia, aumento de las enzimas hepáticas, cefalea, alucinaciones y convulsiones. Las convulsiones pueden aumentar con el uso concomitante de imipenem.
Existen inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa, como son nevirapina, de la virdina y efavirenz, que son utilizados para el tratamiento del HIV. Por tanto, serán desarrollados en dicho teórico. Para continuar, vamos a mencionar drogas que inhiben la síntesis proteica y el ensamblado viral, que también forman parte del tratamiento del HIV. Como ejemplo de inhibidores de la proteasa, podemos mencionar ritonavir, nelfinavir, saquinavir, lopinavir e indinavir. Ahora, ya casi arribando al final de este teórico, vamos a hablar de las drogas que inhiben la gemación. Tenemos aquí los inhibidores de la neuraminidasa. Estos son zanamivir, oseltamivir, peramivir. A diferencia de la amantadina y rimantidina que vimos al principio, estos tienen actividad contra los virus influenza A y B. Para hablar del mecanismo de acción, traemos nuevamente el gráfico del virus influenza, en donde aquí destacaremos otra estructura, otro componente, que es la neuraminidasa. La neuraminidasa es un componente proteico de la envoltura que promueve la liberación viral desde las células infectadas y facilita su diseminación a lo largo del sistema respiratorio. Estos fármacos que vamos a estudiar son análogos del ácido ciálico. Este ácido ciálico es un sustrato natural de la neuraminidasa. Vamos a ver que estas drogas interactúan de manera competitiva y reversible con el sitio activo de la enzima para inhibir la actividad de esta neuraminidasa. La inhibición de la neuraminidasa viral significa una aglomeración de los viriones y por tanto se altera la liberación de los mismos. Vamos a comenzar hablando de la farmacocinética del oseltamivir, que es una prodroga que se administra por vía oral, presenta una biodisponibilidad del 80%, una distribución amplia, con baja unión a proteínas plasmáticas. Con respecto a su metabolismo, mencionaremos que esterasas intestinales y hepáticas lo hidrolizan a oseltamivir carboxilato y se va a excretar por filtración glomerular y secreción tubular. El probenecid disminuye la depuración renal del oseltamivir en un 50%. Ahora, con respecto al zanamivir, por su naturaleza polar, su absorción oral es nula, por eso se elige la vía inhalatoria. Un 10 a un 20% del zanamivir llega a pulmones y el resto se deposita en la bucofaringe. De un 5 a un 15% de la dosis total se deglute y se excreta en la orina. De los efectos adversos, hablando del oseltamivir, podemos mencionar náuseas, vómitos y dolor abdominal, que se presentan en un 5 a un 10% de los pacientes en etapas tempranas del tratamiento, pero que tienden a resolverse de forma espontánea. También puede presentarse cefalea, fatiga y diarrea, que son más comunes en tratamientos profilácticos. Con respecto al zanamivir, puede presentarse tos, broncoespasmo, sobre todo en aquellas personas susceptibles, disminución reversible de la función pulmonar y, recordemos que se administra por vía inhalatoria, puede haber malestar nasal y malestar faríngeo transitorio. Ahora sí, para finalizar, hablaremos de fármacos antivirales con acción inmunológica. Dentro de los antivirales de acción inmunológica vamos a hablar de los interferones utilizados para el tratamiento de hepatitis B y hepatitis C, del imiquimod, utilizado para el tratamiento de verrugas producidas por HPV, y por último el palivizumab, utilizado para el virus sincicial respiratorio. Inmunológicamente hablando, los interferones son citoquinas potentes que poseen efectos antivirales, inmunomoduladores y antiproliferativos y que son sintetizados por células del huésped en respuesta a diversos inductores.
Farmacológicamente podemos utilizar el interferón alfa. Este exhibe acciones antivirales y antiproliferativas, estimulando la actividad citotóxica de linfocitos, células natural killer y macrófagos. Asimismo, regula la expresión de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y otros marcadores de superficie. La administración del interferón alfa es a través de la vía subcutánea o intramuscular. El imiquimod estimula a las células mononucleares periféricas a secretar interferón y a los macrófagos para producir interleuquinas 1, 6 y 8. Asimismo, estimula la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Está disponible en cremas al 5% para el tratamiento de verrugas genitales y perianales en el adulto. Dentro de los efectos adversos, estos se desarrollan a nivel local y constan de reacción inflamatoria local, que puede presentarse como prurito, eritema y erosión superficial. Y para finalizar mencionaremos el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que fue desarrollado contra el componente antigénico A de la proteína de fusión del virus sincicial respiratorio. Este fármaco tiene poca incidencia de efectos adversos. Aquí les dejo un cuadro esquemático para recordar los fármacos utilizados para los distintos virus. Esta fue la bibliografía consultada para el desarrollo de este teórico. Espero que les haya gustado y mucha suerte con la cursada.